Nuestros orígenes. Las tumbas, con sus cuerpos muertos y sus ajuares funerarios, pertenecen a los restos más importantes de la arqueología. Diferentes tipos de tumbas con sus contenidos nos hablan del estatus social y económico que el difunto tenía en vida. La muerte es inevitable para todos nosotros. Por tanto, el enterramiento de un difunto es un acto universal en todas las culturas pasadas y presentes. Vamos a viajar desde Irlanda, con sus más antiguas tumbas megalíticas, hasta los pueblos primitivos del sur del Pacífico que construyeron el mismo tipo de monumentos funerarios. Y en este viaje intentaremos penetrar en el mundo de concepciones mágicas que se esconde tras la manifestación más definitiva de todas las humanas, la muerte. Hay famosos alineamientos de menhires en Karnak, Francia, y en Stonehenge, Inglaterra. Silenciosos y majestuosos, se levantan a miles, como atalayas, sobre la costa del Atlántico, en lugares como Menec, Carmario, Carlescan y Carceo. Desde hace 5000 años permanecen enhiestos, desde el suelo, en un intento pétreo de unir el cielo con la tierra. Durante una eternidad han ocultado imperturbablemente sus secretos. ¿Por qué levantan piedras? ¿Por qué tantas y colocadas en hilera a lo largo de Clun? ¿Por qué precisamente aquí, en la costa del Atlántico? Pocos restos prehistóricos han estimulado tanto nuestra imaginación como los monumentos funerarios europeos con cámaras de piedra. Las tumbas megalíticas. Megalítico significa piedra grande. El misterio de los dólmenes, de las tumbas de pasillo y de las piedras levantadas, los menhires, siempre ha atraído a los seres humanos, causándoles un asombro fascinante. Se han hecho intentos de interpretación más o menos serios. Algunos puramente especulativos tuvieron éxito en el público, como visitas de extraterrestres o la de que eran avanzados observatorios astronómicos. Y es que, donde termina el conocimiento, empieza la imaginación y la superstición. Y nuestro conocimiento de los monumentos megalíticos de la Europa occidental ha sido, durante mucho tiempo, deficiente. Hasta hace poco era una creencia común la de considerar los dólmenes y las tumbas de corredor como un tardío renacimiento de los monumentos funerarios del cercano Oriente, es decir, de las pirámides de Egipto o de los tigurat mesopotámicos. La pirámide de Keops, en las afueras del Cairo, fue construida en el siglo XXVII a.C., y en esa hipótesis, los monumentos megalíticos de Europa debían ser más recientes. La causa de esta hipótesis era la falta de modernas investigaciones y datos fiables que aún perduraba en la década de los años 60. Las excavaciones de los años 60 y 70, con los datos nuevos obtenidos a partir del carbono 14, han cambiado completamente nuestras ideas sobre el desarrollo de los monumentos megalíticos de Europa. Se ha comprobado que las tumbas megalíticas más antiguas de Francia e Irlanda fueron construidas unos 4500 años antes de Cristo, miles de años antes que las pirámides de Egipto. Son, por tanto, los monumentos funerarios conocidos más antiguos del mundo. Pero, ¿cuál es la razón de edificar y enterrar en cámaras de piedra? ¿Y por qué fueron construidas solo por pueblos que vivían en la costa del Atlántico? No hay monumentos megalíticos en la Europa central, a pesar de que allí había sociedades agrícolas ricas en el Neolítico a finales de la Edad de Piedra. ¿Qué significa esta conexión con la costa? Siempre encontramos al sol en el culto megalítico. El ciclo de las estaciones en la fertilidad mágica y consiguientemente el sol tenía una importancia capital en las ideas de los pueblos de la Edad de Piedra. El mejor conocido, por supuesto, es Stonehenge,
construido hace 5.000 años para recibir los primeros rayos del solsticio de verano, el 21 de junio. Probablemente, el solsticio de verano también era importante en el calendario ritual de Karnak, aunque tenemos dificultad para probarlo. Pero el más fantástico ejemplo del culto al sol, en monumentos megalíticos, no se encuentra ni en Inglaterra ni en Francia. Está en Irlanda. En el Valle Boyne, al norte de Irlanda, encontramos el que es quizás el monumento megalítico más magnífico de Europa. Newgrange, un inmenso lugar de enterramiento y culto. El gran sepulcro fue construido hacia el 3200 a.C. y tanto en el interior como en el exterior se hallan grandes losas de piedra grabada con símbolos mágicos en forma de ornamentaciones geométricas. Pero lo más fantástico de Newgrange se reveló en las excavaciones de finales de los 60. En la entrada de la cámara mortuoria, el director de excavación, P.R. O'Kelly, encontró una estrecha abertura de luz que podía ser tapada. La luz se proyectaba al centro de la cámara. Todo el monumento fue construido para recoger el solsticio de invierno, una construcción de inconcebible precisión en la edad de piedra europea, hace 5.000 años, muy anterior a las pirámides de Egipto. Sucede una vez al año, a las 9:54 del 21 de diciembre, una luz que va intensificándose paulatinamente se difunde por la oscura cámara funeraria. 6 minutos después, el rayo de sol alcanza la máxima distancia e ilumina con deslumbrante resplandor una profundidad de 22 metros. Después empieza a disminuir y a las 10:15 desaparece totalmente. El increíble espectáculo termina en 20 minutos. Después la cámara mortuoria permanece en total oscuridad durante 364 días, hasta el próximo solsticio de invierno. ¿Por qué sucede una vez al año y en tan breves minutos? Solo podemos especular. ¿Consultaban a los espíritus del muerto sobre el próximo año y su economía? ¿Hacían sacrificios a los dioses a la entrada del magnífico santuario? Detrás de la accidentada y azotada por los vientos costa atlántica irlandesa se halla una de las más grandes concentraciones de tumbas megalíticas de Europa. Recientemente, una expedición arqueológica sueca fue allí a tratar de responder a estas preguntas. ¿Cómo y cuándo empezó todo esto? En Sligo encontraron los más antiguos megalitos conocidos del mundo. Durante mucho tiempo había sido evidente que monumentos como los de Karnak, los de Stonehenge o Newgrange representaban la cima de la tradición megalítica de tumbas de Europa. Antes de esto, generaciones de pueblos debieron haber desarrollado sociedades poderosas que se reflejaban en estas impresionantes estructuras. En Carrumore, al noroeste de Irlanda,
había restos de grandes extensiones de tumbas megalíticas, con cientos de originales dólmenes, tumbas de corredor y círculos de piedra con cistas. Entre 1977 y 1982 comenzaron a descubrir un atisbo de fascinadoras sociedades de la Edad de Piedra, cuyo centro de vida ritual era la erección de tumbas megalíticas para sus muertos. Y el primer dolmen excavado reveló fechas muy lejanas para sus tumbas. Había sido construido hacía 6.000 años aproximadamente. La temprana fecha de la tumba número 7, en Carrumor, tenía que haber sido pronto seguida por las fechas anteriores o idénticas de las tumbas megalíticas de este lugar. Por consiguiente, también se nos esclareció el problema del origen de la tradición megalítica en estos pueblos de la Edad de Piedra. Las teorías de la migración de pueblos o difusión de ideas pudieron desecharse fácilmente. El origen de esta tradición debía ser buscado en el interior de los mismos pueblos y en sus propias condiciones, en la sociedad que vivía aquí hace 5 o 6.000 años. Las tumbas también nos dan una estremecedora perspectiva de sus ceremonias funerarias y sus condiciones sociales. El muerto había sido quemado en piras y en muchos casos viejos hombres habían sido enterrados con mujeres jóvenes. Quizá muestra de sacrificios humanos en los que una mujer esclava o una esposa ha debido seguir a su dueño a la muerte. Pero aún quedan muchas preguntas sobre el campo de tumbas. En general, solo se han encontrado tumbas megalíticas en pueblos relativamente sedentarios. Estos lugares, además de servir para enterramientos y culto, marcaban con frecuencia la posición social o la propiedad de la tierra de diferentes familias. Pero en Irlanda no existía, cuando fueron erigidos los primeros monumentos de Sligo, una agricultura propiamente dicha. Entonces, ¿cuál era la economía que hacía posible estas formas de vida a la gente de Carrumor en tiempos tan tempranos? Para poder contestar a esta pregunta, debemos encontrar sus asentamientos. Muchos restos de sepulturas revelan que la caza y la pesca jugaban un papel importante en la economía de los constructores megalíticos. En nuestra búsqueda de asentamientos del pueblo de Carrumor, hallamos a lo largo de la costa de la bahía de Ballysadare un sistema de depósitos de restos de alimentos marinos. Las ostras, sobre todo, aunque también los mejillones, eran alimentos corrientes de este pueblo desde la Edad de Piedra y durante la Edad de Hierro. El perfil de los estratos, detrás de nosotros, se convierte en una especie de enciclopedia en la que podemos leer. Desde los estratos más antiguos, 3.000 años antes de Cristo, pasamos a los estratos centrales de la Edad de Bronce, en la que se introdujo ganado doméstico. En ellos encontramos cerámica y huesos de animales junto con utensilios. Y arriba están los estratos de la Edad de Hierro. El tiempo del nacimiento de Cristo es el tiempo en que dejan de vivir en este lugar permanentemente y se trasladan al interior para construir asentamientos más estables. Una señal cierta de la presión creciente de la falta de recursos. Los recursos marinos no eran suficientes para alimentar a la población. Al principio se creía que los depósitos eran naturales, formaciones marinas. Se suponía que el mar había subido y bajado repetidamente y había dejado estos vertidos de enormes desechos. Pero tenía que aparecer en un segundo análisis que había grandes cantidades de otro material distinto del que el mar había depositado. Las partes oscuras del vertido no eran más que solares o restos de solares, indicios claros de actividad humana. También había grandes montones de utensilios, cerámica y restos de huesos de animales que mostraban que el lugar fue utilizado durante un largo periodo de tiempo para aprovechar los recursos del mar.
Actualmente, este perfil, que mide en su sección más profunda 5 metros, revela que el sitio fue habitado con más o menos continuidad durante cerca de 4.000 años. Muchos indicios, pues, de que los recursos marinos hicieron bien pronto posible que el pueblo de Kárumor desarrollara una tradición cultural avanzada, edificando tumbas megalíticas y con un alto grado de vida sedentaria en la península Nognarea. Visar den här profilen som i sitt djupaste avsnitt går ner till cirka 5 meter, att man har bott på platsen mer eller mindre kontinuerligt under nära 4000 år. Los grandes depósitos de restos alimenticios marinos indican esto. Y todavía las focas se detienen a centenares, gruñendo, en los bancos de arena de la bahía Balisadeir cuando baja la marea. Och fortfarande ligger sälarna i hundratal och skäller ute på sandrevlarna i Balisadeir Bay när det är ebb. Con un pico no se puede llegar a más cuando se trata de reconstruir una sociedad megalítica temprana sobre la costa oeste de Irlanda. Para alcanzar otras metas en nuestra reconstrucción, debemos viajar de nuevo a sociedades actuales que tengan una cultura semejante y que construyan el mismo tipo de monumentos. Volvamos una vez más al sur del Pacífico para encontrarnos con una edad de piedra viva, tal como aparecía a la llegada de los primeros europeos hace 300 o 400 años y tal como es hoy. Nan Madol, sobre la pequeña isla de Ponape, en Micronesia. La Venecia del Pacífico. Un magnífico templo construido con enormes pilares de basalto en islas artificiales en un lago. Docenas de plataformas con diferentes funciones unidas por canales. Los jefes, sacerdotes y servidores del templo, con sus ofrendas, debían trasladarse en barco. Los templos eran los edificios más impresionantes y prominentes del Pacífico Sur. Pero llegamos aquí demasiado tarde. Así como en Karnak, Stonehenge o Newgrange, las paredes majestuosas permanecieron mucho tiempo, hasta que se llegó al conocimiento de la gente y sus ritos, que una vez hicieron de Nan Madol un lugar de culto central distinguido. Ningún europeo consiguió tener la oportunidad de verlo cuando estaba en uso. Ningún habitante vivo en Ponape sabe algo acerca de los extraordinarios templos en ruinas de la laguna. Cuando los primeros europeos llegaron aquí, la ciudad del templo hacía ya tiempo que había sido abandonada e incluso llegó a ser una reliquia olvidada del pasado con la población local. La investigación arqueológica reveló que Nan Madol fue construida en el siglo XIII, pero es muy probable que fuera un lugar de culto incluso antes. 300 años después, la ciudad del templo fue abandonada inexplicablemente. A pesar de ello, los hallazgos descubiertos por excavaciones reflejan la función de los diferentes templos construidos. Hoy día casi están completamente cubiertos de mangle y matorrales. Muchos de ellos han sido utilizados como lugares de enterramiento por los sacerdotes, otros como lugares de sacrificio. Nan Dovas, el mayor de todos ellos, el templo del dios de la guerra, probablemente fue el lugar para sacrificios humanos acorde con lo que sabemos de otros templos del sur del Pacífico dedicados al culto de los dioses de la guerra. ¿Por qué esta rica civilización se extinguió ante la llegada de los europeos? No lo sabemos todavía. Futuras excavaciones podrán darnos una respuesta. La fuerte estructura de poder que James Cook y otros viajeros encontraron a finales del siglo XVIII
entre otros lugares en Tahití, Tonga y Hawái, estaba en su apogeo y tenía una jerarquía social compleja del mismo tipo que la que debía haber existido en Ponape, cuando fue construido Nan Madol. Pero aquí el desarrollo tuvo que ir en otra dirección. Ponape fue descubierta por primera vez el 23 de diciembre de 1595 por un jefe de expedición español, el capitán Quirós, quien sin embargo no desembarcó en la isla. Hasta el siglo XIX no entraron los nativos en contacto con los occidentales. En ese tiempo, los habitantes vivían en pequeñas aldeas de pescadores sin unidad social entre ellas, y así continúan actualmente, sin cambios. Una de las áreas del mundo actual en que han pervivido tradiciones megalíticas es el archipiélago melanesio, al oeste del Pacífico. En las islas Trobriand, en Papúa, Nueva Guinea, sus habitantes han practicado siempre una forma muy especial de enterramiento. En la aldea de Kaibola, en la isla de Kiriwina, nos encontramos con Toulaba, que nos prometió enseñarnos la cueva de sepulcros de su familia en Kituma. Durante el camino nos fue hablando de ceremonias extrañas. El hombre ha muerto hace 2 horas y el ritual de lavar su cuerpo acaba de terminar. Han sido tapados los orificios con fibras de coco y las piernas se han atado juntas. Todo el cuerpo es cubierto de joyas y otros regalos. Los acompañantes enlutados lo acarician tiernamente mientras pasan objetos valiosos sobre su pecho. Un hombre pasa sobre su vientre una hoja de hacha pulimentada y, entre tanto, la viuda agita la cabeza de su marido de un lado a otro. Un grupo de mujeres danza rítmicamente, enjolladas con hermosas conchas. Tienen afeitadas las cabezas y sus cuerpos cubiertos con hollín y grasa. Los hijos del difunto han terminado de cavar la fosa, han envuelto su cuerpo con alfombras y lo han colocado en el hoyo. El muerto permanecerá 24 horas en la tumba. En la noche siguiente sacan el cuerpo y comienzan el descarnamiento del esqueleto. Esto lo realizan los hijos. Se corta la carne y los jóvenes chupan los huesos limpios de las partes blandas. Con orgullo pueden decir que han lamido los huesos limpios del antebrazo de su padre. Terminado esto, se lava en la playa, en agua salada, todo el esqueleto y los hijos se limpian con aceite de coco. En estas ceremonias no está presente realmente la persona fallecida. Su espíritu ya ha abandonado el cuerpo para ir a la isla de la muerte, Tuma, situada al noroeste de Kiriwina, en las islas Trobriand. A nadie se le permite ir allí.
Es una isla tabú. En Tuma es recogido por Topileta, el guardián del camino de la muerte. Finalmente, en el paraíso, el muerto se encuentra con maravillosas doncellas de bellísimo espíritu que, dispuestas con insaciables deseos, satisfacen las fantasías eróticas más impetuosas a los ojos de todos. A comienzos de nuestro siglo, el etnógrafo Bronislaw Malinowski encontró todavía viva, en las islas Trobriand, la tradición del megalítico. Pero solamente los jefes y sus familias iban a descansar en tumbas megalíticas. Todos recordaban que el lugar de culto y enterramiento de los jefes estaba en el centro de la isla, en Otuyam. Aquí eran colocados sus huesos, lavados y limpios, en enormes vasijas de arcilla. El resto de la población se enterraba en fosas. Escenas funerarias de la Edad de Piedra han sobrevivido hasta nuestros días en Kiriwina y en otras islas Trobriand. Pero mientras que las cuevas funerarias todavía estaban impregnadas de poder mágico, ningún viviente podía violar la entrada en Tuma, la isla de la muerte. Sus grandes megalitos habían sido abandonados al avance de la selva. Los jefes eran enterrados en el centro de sus aldeas. El megalito Otuyam y las vasijas de arcilla de Kituma tienen 2000 años de antigüedad. Todavía no conocemos su historia. La costumbre de depositar los restos de los muertos en cuevas funerarias está muy extendida en Melanesia y aquí, en las tierras altas de Nueva Guinea. Pero aquí no descarnaban los esqueletos, sino que los ahumaban, los desecaban y los enterraban, atados como momias en la profundidad de las montañas. Y en la zona del Sepik se moldeaban las facciones del muerto sobre sus calaveras y eran colocadas en la casa de las calaveras, donde los espíritus participaban en diferentes ceremonias. Si queremos entender al pueblo que está detrás de las tumbas megalíticas de Carrumor, debemos desplazarnos al único lugar de la Tierra donde aún pervive la tradición del megalítico, el archipiélago aislado entre Vanuatu y las Islas Solomón, en Melanesia. No hay más que una manera de llegar allá, a pie. Días de duro camino a través de junglas ardientes y húmedas. A veces, el modo más sencillo de avanzar es vadear los ríos, atravesando pantanos sin fin en una zona que es la más infectada de malaria en el mundo. La mayor parte del año llueve a cántaros, con una humedad del 100% y un calor de 35 grados centígrados. No es precisamente el clima paradisíaco que nosotros solemos asociar con el de las islas del sur del Pacífico. Y esta es una de las razones por las que este pueblo ha sido dejado en paz y no ha recibido la influencia occidental. Por esto, han mantenido sus antiguas tradiciones hasta nuestros días. La recompensa a estas fatigas es grande. De repente, un claro se abre en la jungla y allí encontramos las primeras tumbas megalíticas y centenares de piedras enhiestas. Un Karnak de los trópicos. Parecen abandonadas cubiertas de musgo, helechos y otras plantas. ¿Era solo un mito eso de que los habitantes de estas islas todavía usaban sus megalitos? De pronto se rompe el silencio y de las sombras de la jungla surge una procesión de hombres y mujeres, los poderosos Nambas, una de las más temidas y belicosas tribus caníbales de toda la Melanesia hasta los tiempos modernos. Se les ha llamado así porque el pene de los hombres está cubierto de fibras de banana, Nambas. En la ceremonia de bienvenida hallamos una antiquísima tradición. Las islas han estado habitadas desde el siglo 31 a.C., por lo menos, y nada ha cambiado desde entonces.
Los adornos del pelo de las mujeres, así como los cinturones de corteza y las nambas de los hombres, son lo mismo que en 1774, cuando James Cook descubrió Malecula. Y las mujeres favoritas todavía obtienen los dientes frontales arrancados a los hombres en una ceremonia secreta de iniciación. Es el favor más codiciado que una mujer puede alcanzar de un poderoso Namba. Como hemos visto, en la zona del Sepik, en Nueva Guinea, muchas tribus de Malecula practican un culto especial de la calavera, o culto de sus antepasados. En él, la calavera del difunto es moldeada con arcilla y fibras de coco para hacerla lo más parecida posible a los rasgos del pariente muerto. En este caso, un hijo muestra orgullosamente a su madre, que ha muerto hace 15 días, pero que aún convive en casa con los familiares. Y este es su padre. Las calaveras de ambos tienen su pelo natural. Dentro de ciertas sociedades secretas, las calaveras moldeadas son colocadas en palos y las llevan en danzas ceremoniales de diferentes tipos. Como habíamos sospechado, el primer lugar de culto al que habíamos llegado hace tiempo que está abandonado. Pero en una aldea próxima fuimos llevados a un lugar sagrado de danza, que era actualmente el centro ritual de la tribu. Magníficos tambores hechos de troncos de árboles sagrados, decorados con tallas de máscaras de vivos colores, estaban colocados bajo un enorme árbol banián. Enfrente de los grandes tambores había otros más pequeños en diferentes estados de conservación, desde los que habían sido hechos hacía poco, todavía en uso, hasta los que estaban casi podridos. El lugar es tabú, y nada de lo que le pertenece puede ser retirado. A ambos lados del árbol banyan se levantan tumbas megalíticas en hilera que se retrotraen a innumerables generaciones. Nadie sabe si su antigüedad es de 500 años o de 5000. Todavía lo usan los jefes como lugar de enterramiento para sus familias, una tumba megalítica para cada familia. Entre las tumbas se erigen piedras con altares sacrificiales y sentimos la excitante sensación de que estamos en el centro de una tradición viva de la Edad de Piedra. Hay cuerdas en las piedras del altar para atar a los cerdos que van a ser sacrificados en la próxima ceremonia. De todo lo que sucede ahora durante la preparación de la próxima ceremonia, muy poco o nada hubiera podido conservarse como resto material arqueológico. Y no son solo los cerdos los que van a ser apaleados y sacrificados a los dioses y a los espíritus de los antepasados. Flores y frutas son traídas sobre cañas de bambú sobrecargadas, regalos de diferentes familias pertenecientes a la tribu. Todo se coloca en plataformas especiales detrás de la pista de danza. Por el contacto creciente con el mundo exterior, ya empiezan a verse vestidos modernos entre la población, aunque es imposible llevarlos limpios en un clima tan caluroso y húmedo. Cada jefe de aldea tiene su propio tambor en el lugar de culto megalítico de la tribu. Aquí tenemos al jefe Amete posando orgullosamente enfrente de su obra maestra, vestido con el tradicional atuendo Namba. Lleva semanas preparar las diferentes ceremonias. La pista de danza es embellecida con adornos y esculturas de madera, cada una con una función específica y su nombre especial. Todo está asociado con acciones de magia y protección.
Filas de pequeñas piedras marcan los sitiales de los participantes en la ceremonia y señalan también los muchos lugares tabúes que circundan el lugar para no correr el riesgo de violarlos. El ensordecedor repiqueteo de los tambores retumbará varios días hasta el final. En un vano abierto en la pared de piedra que da lugar más sagrado, cuelgan las mandíbulas de los cerdos sacrificados en ocasiones anteriores. Ninguna persona no iniciada ha podido nunca antes visitar el santuario, y es algo incomparable lo que nos espera. Se ha erigido un altar megalítico en lo hondo de la jungla, y sobre una plataforma filas de rostros de piedra nos sonríen. Las esculturas representan a los jefes de la tribu muertos desde hace generaciones. De nuevo, emerge la siempre recurrente pregunta del arqueólogo. ¿Cuánto tiempo llevan erigidas aquí? Y otra vez, hay que contentarse con una respuesta que nadie conoce. El musgo crecido las cubre hace 200, 500, 1000 años. La edad es lo de menos. El lugar está todavía en actividad, y lo que cuenta es el tiempo presente. A nadie se le ocurriría tocarlas. Sería el peor crimen que podría cometerse. La consecuencia, la muerte. En los rostros de piedra, los espíritus de los jefes muertos se unen a los participantes en las ceremonias. Tienen diferentes expresiones. Es notable el hecho de que muchas esculturas parezcan una mezcla de cerdo y ser humano. Un ejemplo del importante simbolismo del cerdo en un lugar en el que los cerdos aún siguen siendo para un hombre la más valiosa propiedad. A la puesta del sol comienza la danza. Una gran cantidad de tradiciones megalíticas en la Melanesia tienen notables semejanzas con nuestras tumbas de cámara del megalítico europeo. Cada aldea tiene su propio lugar de culto, que es frecuentado por todos los habitantes, pero solo a los que ocupan una alta posición se les permite erigir piedras o construir tumbas megalíticas con cámara. Hay diferentes clases sociales, pero casi nadie puede esforzarse en alcanzar un grado superior. Entre las clases más bajas se levantan pilotes o plataformas de madera en sus ceremonias de tránsito, y en ciertas épocas se les permitió erigir sus primeras piedras. Así pues, los monumentos se convierten en símbolos claros del estatus social, signos del rango de propietario. Hay también grandes diferencias en el culto. La posición dominante que los ciclos solares y lunares tenían entre los pueblos europeos de la Edad de Piedra y que se refleja en monumentos como Stonehenge y Newgrange no tienen analogía aquí. Algo completamente normal en un país donde no hay cambio de estaciones. Una prueba de que el clima no es de capital importancia para que las tumbas megalíticas representen un sistema social. Esto significa que tenemos, mediante métodos etnoarqueológicos, posibilidades más fiables de conocer cómo pensaban y vivían nuestros antepasados hace miles de años. Tenemos prisa, sin embargo. Con unas comunicaciones cada vez mejores y unos contactos crecientes, la tradición megalítica de Malekula pronto se extinguirá y sus monumentos envejecerán. Hoy, los viejos todavía viven en formas sociales originales. El pueblo recuerda y mantiene sus tradiciones. Pero, ¿las seguirán manteniendo los niños? Probablemente no. La presión externa y el flujo de información es demasiado fuerte a pesar del aislamiento. Lo mismo el celo de la Iglesia para salvar nuevas almas. Hasta los jefes mismos contribuyen en parte a esta evolución, enviando a sus hijos a las escuelas y universidades de la capital de su país. Vivimos en un período de transición. No debemos perder un minuto o perderemos una tradición de miles de años
que puede ayudarnos a encontrar nuestro propio origen.